que nos unamos todas y todos para hacer frente a una situación que, aunque es difícil para la ciudad, lo que nos hace es una invitación a actuar como unos ciudadanos comprometidos con el cuidado y con la salud. Desde la Secretaría de Educación se han expedido 2 circulares. Se expidió la circular 02 del 11 de marzo y la circular 03 que se expidió hoy. En la circular 02 se hizo un llamado a los colegios para que tuviéramos unas actividades preparatorias, unas actividades pedagógicas. En la circular que estamos expidiendo hoy, es una circular en la que invitamos a los docentes mañana. Mañana vamos a estar todos los docentes de la ciudad trabajando, preparando las actividades pedagógicas por si tenemos que tomar la decisión de suspender o de cambiar el modelo pedagógico en clases. Hacemos un llamado a los maestros, a las maestras, para que trabajemos conjuntamente en beneficio de la ciudad. Muy bien. El secretario de Salud va a hacer una pequeña declaración. Buenos días. Como es ya de público conocimiento, el Ministerio de Salud acaba de confirmar la positividad de 2 casos más en la ciudad de Bogotá. Estos se vienen a sumar a los 3 que ya teníamos. De días atrás lo hemos venido repitiendo. No podemos esperar que no tengamos casos. El curso natural de la enfermedad en China y en todos los otros países y ciudades nos permite concluir que vamos a tener más casos. Es porque vamos a tener más casos que nos estamos preparando. Es porque vamos a tener más casos que tomamos las 3 medidas que compartía la alcaldesa con toda la ciudadanía desde el día miércoles en la tarde. Es por eso que tenemos que tener medidas de autocuidado con el lavado de manos, que se vuelva una rutina, y por eso el llamado a que lo hagamos cada 3 horas. Es por eso que tenemos que tener unas medidas de hidratación y de cuidar a nuestras personas mayores, que son las más lábiles ante esta enfermedad. 1. Es por eso que como sociedad tenemos que dejar de reunirnos en grandes grupos. Nosotros planteamos la prohibición de eventos de más de 1000 personas. La Presidencia de la República en el día de ayer avanzó en el mismo sentido y puso el límite en 500 personas. ¿400 personas no constituyen un riesgo? Por supuesto que sí. ¿300 no constituyen un riesgo? Por supuesto que sí, pero es un riesgo menor. Estamos tratando de que no se cierre absolutamente nada, sino que se disminuya la afluencia de gente a los eventos, porque esto es un fenómeno de transmisión aérea y ya sobre esto hemos insistido suficientemente. Por último, tenemos un modelo de atención y de seguimiento de los casos que nos permite decir hoy con toda tranquilidad que los 5 casos positivos en la ciudad de Bogotá, las 5 personas están en buenas condiciones de salud. Las 5 personas están en su casa. No han tenido necesidad de traslado a centro hospitalario y por supuesto que si lo tuvieran los trasladamos en el momento en que sea necesario. Queremos atender al 80% de los casos en sus hogares, no por capricho, sino porque ya lo demostramos en el mundo. El 80% de las personas infectadas cursan con lo que llamamos los médicos una entidad subclínica, o sea, sin síntomas o con síntomas leves. El llamado entonces es cuando tengamos síndrome respiratorio, cuando tengamos tos, cuando tengamos un poco de fiebre, malestar general, lo que todos hemos vivido muchas veces a lo largo de la vida, que hagamos esa llamada al 123 y en el 123 nos van a dar la información adecuada y si es necesario vamos a enviar un equipo médico asistencial al hogar de esa persona, tanto si vive en Chapinero como si vive en Usme, tanto si vive en Fontibón como si vive en Suba, por un acuerdo institucional que hemos logrado en la ciudad de Bogotá, que es inédito, pero que pone de presente el fenómeno de cultura ciudadana como una característica única de nuestra ciudad que nos va a permitir salir adelante. En ese orden de ideas acompañamos a la Secretaría de Educación y a las demás entidades del distrito, de la mano de la alcaldesa, bajo su coordinación y criterio, pero con la participación de todos los miembros de gabinete, tomamos las mejores decisiones para evitar que vamos a tener el fenómeno terrible que se está viviendo en el norte de Italia, para evitar que nuestra ciudad se paralice, para evitar que nuestro sistema de salud colapse. Por último, el personal más importante que tenemos de cara a enfrentar un fenómeno epidemiológico es el personal de salud.
Tenemos que proteger nuestro sistema sanitario porque todos, de una u otra manera, lo estamos necesitando. Entonces, entre menos lo utilicemos innecesariamente. Nunca el mensaje será que quien tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos no esté. Por supuesto que tiene que estar, pero tiene que estar esa unidad de cuidados intensivos para esa persona y no para otras, de suerte que podamos salir adelante. Los picos que tenemos de la enfermedad en todo el mundo es un pico estrecho y muy alto. Con las medidas que estamos tomando vamos a aplanar la curva. Vamos a aplanar la curva y eso nos permitirá salir adelante. Pero además tenemos que mostrarles, frente a la invitación, a la ilustración que le hacíamos a la ciudadanía, de cara a lo que debería ser el transporte público, un fenómeno que ayer vivimos. Ese es, pueden ver ustedes en la pantalla, la utilización por horas del servicio de Transmilenio. Estamos mostrando lo evidente. El transporte masivo se congestiona enormemente entre 6 de la mañana y 8 de la mañana y entre 5:30 de la tarde y 7:30, 8 de la noche. ¿Y eso es por qué? Porque todos tenemos un solo horario laboral y educativo. Todos entramos a la misma hora y salimos a la misma hora. Esto lo podemos modificar. Colombia ya lo hizo. Recuerden ustedes el apagón. Lo podemos hacer perfectamente de la mano de las empresas, de los colegios, de las universidades. Entremos en horarios diferentes. Si un grupo de trabajadores entra a las 6:30, otro a las 8:30 y otro a las 10, a manera de ejemplo, vamos a volver valle lo que hoy es pico. Y si eso lo logramos, no vamos a tener la concentración que estamos teniendo en el transporte público y entonces nuestro nivel de contagio va a bajar. El llamado que hoy hacemos es, hagamos caso a las recomendaciones, esto lo hacemos entre todos, la responsabilidad de prevenir una mayor tasa de transmisión del COVID-19 no es nuestra solamente, ni es de ustedes solamente, es de todas las personas que nos están mirando en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Muy bien, abrimos ronda de preguntas. Empezamos con Angie Camacho de Noticias Caracol. Secretarios, buenos días. Secretaria, dos cosas. Esto quiere decir que de alguna manera las instituciones educativas públicas tendrían la potestad de adelantar talleres, actividades en clase, ¿lo pueden hacer desde ya? Segundo, ustedes hablaban de flexibilizar horarios. ¿Hay posibilidad de que en el distrito se empiecen a flexibilizar los horarios de clase para las entradas de estudiantes? Y secretario, yo quiero preguntarle, para el caso de las incapacidades médicas, ustedes han dicho, si los niños tienen síntomas, no acudan. ¿Se va a pedir que se flexibilicen algunas instituciones cuando piden estas incapacidades médicas de pronto para que no sea tan complicado para el papá? Miren, nosotros insistimos, esta es una situación de crisis en la ciudad, pero en la que tenemos que estar serenos, tranquilos, tomando las mejores decisiones como ciudad. Educación, pues, es un sector altamente vulnerable. Nosotros tenemos una población de más de 2 millones de estudiantes en la ciudad. ¿Y eso qué nos obliga? Que entre todos nos tenemos que cuidar. El compromiso y el llamado que nosotros les estamos haciendo a los maestros, a las maestras y a las familias, porque esto es una cosa en la que tenemos que trabajar con las familias, es organicémonos. Vamos a tener una jornada pedagógica mañana en la que cada profesor, cada institución, cada rector, cada rectora va a diseñar un trabajo para sus estudiantes en caso que nos toque tomar una medida adicional. Hay varios países que ya han tomado decisiones de cerrar los colegios. Nosotros estamos diciendo, necesitamos información, necesitamos claridad en qué es lo que está sucediendo para saber si vamos a tomar una medida. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? Que no estemos preparados. Entonces, el llamado es, hacemos una jornada pedagógica, preparamos todas las actividades. Estas actividades pueden ser virtuales, estas actividades pueden ser físicas, y preparamos ese conjunto de actividades para 2 semanas. Cuando nos toque tomar la decisión, si toca tomarla, estamos preparados. Y entonces las familias deben acompañar ese trabajo con los niños. Esa es la instrucción que nosotros hemos dado y es lo que esperamos, que los colegios públicos y privados nos acompañen, los maestros y las maestras, en esta decisión. Los horarios, nosotros por ahora
se están manteniendo los horarios de clase, por ahora se están manteniendo los horarios de clase, y en la medida en que vayamos mirando, nosotros estamos monitoreando. Cada colegio a partir del miércoles pasado nos está enviando un reporte de su situación. Colegios públicos y colegios privados nos están informando. Si toca tomar decisión de cambios de horarios y demás, lo vamos a hacer. Pero en este momento estamos recogiendo la información que nos permita tomar decisiones al momento. Perfecto, seguimos con… Frente al tema, perdón, Guille, Sí. frente al tema de las incapacidades, la pregunta es muy al lugar. Yo asisto, ya estoy haciéndolo cada 24 horas porque tenemos puesto de mando unificado con el Gobierno Nacional cada 24 horas. Hoy a las 5 de la tarde habrá otro citado por el señor presidente. Y esa inquietud se la voy a plantear al doctor Ángel Custodio, o sea, al ministro de Trabajo. Por supuesto que vamos a tener un manejo excepcional de las incapacidades laborales porque tenemos un manejo excepcional de la situación de salud pública. Vamos a hacer los arreglos necesarios para que esas incapacidades puedan ser perfectamente reconocidas dentro del sistema de seguridad social en salud. Perfecto, seguimos con Yarit Muñoz de Noticias RCN. Gracias. Secretario, si nos puede informar un poco más acerca de los nuevos casos, la traza que tienen, ¿fueron personas que llegaron fuera del país o que adquirieron la enfermedad estando acá y se reportaron voluntariamente o cómo fueron detectadas, por favor? Sí, la verdad es que se trata de dos casos importados nuevamente. Bogotá no tiene un caso que haya sido positivo por ser contacto de los primeros positivos, no. Los 5 tienen independencia entre ellos, los 5 han llegado del exterior, los 2 últimos son nuevamente personas que estuvieron en el pasado inmediato en varios países, entre ellos los países europeos de la zona del Mediterráneo en donde hay circulación libre del virus. Las 2 personas tuvieron sintomatologías leves y ante la duda de su condición acudieron a centros médicos, una a un sitio y la otra persona a otro. Se les tomó el examen de laboratorio y se procesó el examen de laboratorio en el Instituto Nacional de Salud sin necesidad de hospitalizar a las personas. En este momento, y con la positividad que nos ha sido informada, sigue el proceso normal que hacemos. La Secretaría de Salud hace seguimiento de los casos, de estos 2, pero de los 3 anteriores también, a título personal desde el punto de vista clínico, y seguimiento epidemiológico de todos sus contactos. Si resulta positivo un caso, en este caso, por ejemplo, estos 2, se revisa con quién viven, con quién conviven en la misma residencia. En algunos casos hay personas que viven solas, es el caso de una de las 5 personas que tenemos, pero entonces los contactos familiares más íntimos, más cercanos, se detectan. Y además se hace un estudio de los contactos que tuvieron en los días previos a su consulta, porque pudieron haber sido infectados. A todos ellos se les hace el análisis epidemiológico, a los que requieren se les hace el examen y por supuesto que seguimos con el proceso. Bien, seguimos con Julián Martínez, Caracol Radio. Vamos con Katy Sánchez de La Cariñosa. Ahora sí. Esta pregunta pues va para el secretario de Salud. Aumentan los casos de coronavirus en Bogotá y pues prima también la vida de las personas, la vida de la gente. ¿Ustedes ya han evaluado hablar con la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Ambiente, para que ya levanten el pico y placa y las personas tengan más opciones de transporte como los carros, como las motos y que no tengan que, porque muchas personas pues utilizan el Transmilenio y allí pues es donde hay más aglomeración de personas? ¿No han hablado con ellos de pronto? Por supuesto que sí, hablamos de manera permanente. El gabinete está en estos casos reunido de forma virtual las 24 horas del día. Ya hablé con Carolina Urrutia esta mañana, por supuesto, discutimos la situación cómo está, revisamos los números, pero desgraciadamente estamos coexistiendo con las 2 alertas. En el caso del COVID-19 no sabemos cuántas víctimas va a dejar, sabemos que ya llegó, que van a aumentar los casos positivos y que eventualmente vamos a tener personas que fallezcan por esta condición. No lo quisiéramos, pero así se ha comportado el fenómeno en otras partes. Ese número de personas que puedan llegar a fallecer no lo conocemos, pero sí conocemos cuántos fallecen cada año por la contaminación ambiental. Son 2.100 personas que cada año mueren en Bogotá por contaminación ambiental. ¿Quisiéramos levantar la alerta? Por supuesto que sí, pero en este momento las condiciones objetivas no nos lo permiten, así que lo estamos monitorizando 24 horas al día. En el momento en que las condiciones de material microparticulado nos lo permitan, vamos a levantar la alerta porque no tendría razón de permanecer. Hoy no lo podemos hacer. Muy bien, ahora sí, Julián Martínez de Caracol Radio.
Secretaria, aquí muy buenos días a los secretarios también, pero la pregunta va a la Secretaria de Educación para que nos quede claro, es decir, para que le quede un lenguaje claro a la gente. Hay clases normales en este momento para todos los niños, van a continuar, ¿sí? Sí, señor. ¿Y cuáles son esas medidas que se están tomando? Pues porque en los salones hay aglomeraciones, los niños, en cuanto a la limpieza de los espacios. Hay clases, las clases continúan, pero nos estamos preparando por si nos toca tomar otra decisión. Específicamente, los colegios son espacios en los que hay niños, 40 niños por salón, en los que tenemos bastante aglomeración. Hoy las clases continúan, pero nos vamos a preparar por si nos toca tomar la decisión. Insisto, lo peor que nos puede pasar es que nos llegue el momento de tomar la decisión y no estemos preparados. Hoy las clases continúan. Actividades que nosotros hemos insistido, limpieza en los colegios. El fin de semana pasado iniciamos una limpieza profunda en todos los colegios públicos de Bogotá, se hizo esa limpieza. Hemos invitado a los colegios privados a que también hagan esas sesiones de limpieza profunda. En toda la semana, las áreas comunes de los colegios fueron sometidas a limpieza también. Wilmer Urbano, de Cable Noticias. Secretario, buenos días. Secretaria, ustedes siguen implementando esta medida de lavado de manos, pero hay preocupación de los padres de familia que dicen en algunos colegios no hay jabón ni siquiera pues para que ellos se laven las manos. La infraestructura no está en buenas condiciones. ¿Qué responderles a ellos? Que aunque no podemos estar tranquilos, en ese punto les podemos dar un parte de tranquilidad. Hicimos una compra de jabón específica, ya está en los colegios, empezó a distribuir hoy y todos los colegios públicos de Bogotá van a contar con el jabón y todos los insumos necesarios para hacer el aseo de las instalaciones educativas. Tapabocas no, en este momento no podemos suministrar los tapabocas, salvo en algunas áreas, por ejemplo, las personas que tienen atención a público, pero no tenemos un stock suficiente de tapabocas en los colegios. Muy bien. Angie García, Radio Auténtica. Muy buenos días. Bueno, quisiera preguntarles dos cositas. La primera es por la población de niños menores de 5 años que, digamos, en este tipo de enfermedades que también traen síntomas respiratorios, pues son los que se ven también afectados y es una población vulnerable. Pues qué medidas se van a tomar con ellos, por ejemplo, en los jardines y también pues por los insumos de salubridad en los colegios. Si bien es cierto, algunas veces se han recibido denuncias donde, por ejemplo, no hay los insumos básicos, entonces aún con este virus, con el coronavirus, pues ¿cuáles van a ser esos tipos de controles que se van a generar en esto? Frente a las niñas y niños menores de 5 años hay que aclarar una versión que ha circulado nuevamente en redes, a veces aparecen unas versiones poco fundamentadas. Se decía que las niñas y niños no se contagian del COVID-19. Esto no es cierto. Sí se contagian del COVID-19. La muy buena noticia es que no se complican por el COVID-19. Hasta ahora lo que hemos encontrado en el mundo es que las complicaciones son casi que exclusivas en personas mayores y que tienen una condición de salud previa. El ejemplo más clásico es el norte de Italia, donde se ha tenido una verdadera emergencia y ella ha derivado en problemas en la población mayor. Niños y niños sí que se contagian y sí que transmiten el virus. Y lo transmiten pues porque son niños y niñas, porque son inquietos, porque están en contacto con más personas. Entonces la recomendación en estos casos es que si la niña o el niño tienen un síndrome gripal, tienen un síndrome respiratorio, no acudan al sitio en donde están todos los días, al jardín infantil, al centro de desarrollo infantil, al colegio, si fuera el caso. Por supuesto que aquí hay un reto social, porque muchos de esos niños no tienen con quién quedarse en casa. Eso no lo desconocemos y por eso tratamos de evitarlo hasta el último momento, ese tipo de decisión, porque se plantea también un problema, como les digo, a esas familias. Muchos de los niños y niñas que van a los colegios de Bogotá comen allí. Tienen allí un soporte de seguridad alimentaria muy importante. Por eso, hasta el último momento, tratamos de evitar tomar esta medida, pero cuando es necesaria, se toma. Y en los casos individuales en que tengan síndrome gripal, no deben asistir al Centro de Desarrollo Infantil ni a la institución educativa. Bien, vamos con Fabián Forero, de Red Más Noticias. Sí, muy buenos días a los secretarios. Me gustaría saber de qué depende tomar la decisión
de cancelar las clases en los colegios. Es decir, ya hoy va a haber clase normalmente, pero el lunes puede que entre sábado y domingo aumenten los casos. ¿Cuántos casos, digamos, hay una métrica, una medida de cuántos casos deben llegar para que se tome la medida? Y la otra es, desde ayer muchos ciudadanos, muchos bogotanos están acudiendo en masa a los supermercados, a abastecerse, a comprar mercado, a comprar papel higiénico, etcétera. ¿Cuál es el llamado del distrito? ¿Tiene que haber tanta pánico, tanta alerta? La gente pareciera que este fin de semana se va a quedar en su casa encerrada. Hablemos un poco de ese mensaje a los ciudadanos. Muy bien, la primera medida es la raya roja en que se toman nuevas determinaciones, tal vez más drásticas. No existe muy clara cuál es esa raya roja, pero sí hay un indicador epidemiológico. Déjenme explicarme. Se toman esas medidas cuando hay circulación libre del virus en un espacio X, por ejemplo en Bogotá. ¿Qué significa circulación libre del virus? Que de 10 casos o de 100 casos nuevos que se reporten, el 10% no se puede establecer el nexo epidemiológico. Hasta ahora, me explico, los 5 casos que tenemos está clarísimo de dónde llegaron las personas y está clarísimo dónde se infectaron. Si aparecen 10 casos más relacionados con estos 5, sigue estando establecido el contacto epidemiológico, se sabe de dónde viene el virus, pero van a llegar a aparecer casos en personas que no tuvieron contacto con nadie, que no estuvieron en el exterior, que no tuvieron un familiar que viajara al exterior. Cuando ese número de personas sea el 10%, se habla de que hay circulación libre del virus. Eso ya pasó en España, pasó en Estados Unidos, pasó en Francia, pasó en Alemania, pasó en Italia, pasó en Corea, pasó, por supuesto, en China. Cuando lleguemos a ese momento, es el momento de decir, tenemos que tomar unas medidas mucho más drásticas, desescolarizar probablemente a las personas o adelantar las vacaciones porque nos va a coincidir con un fenómeno vacacional que tenemos alrededor de Semana Santa. De modo que ese sería como el momento en que tenemos que tomar esa decisión. De cara a la otra pregunta, no hay motivo para estar pensando en que nos tenemos que abastecer de alimentos. Esa es una profecía autocumplida. Si la decimos, la gente empieza a generar la angustia. No hay ninguna razón. Estamos revisando las grandes superficies de la mano de los gremios de la parte comercial, pero también de la mano de la ANDI y de las cadenas productivas de la ANDI tenemos la certeza de que Bogotá está abastecida. No le falta nada en materia de alimentos, de perecederos, de granos, de elementos de aseo, no le falta nada. Pueden haber unos momentos de desabastecimiento en un punto precisamente porque la gente va en manera inusitada y entonces se vacían las góndolas, pero las estamos llenando perfectamente. Yo mismo anoche estuve en diferentes puntos de grandes superficies y encontré que no se encuentra un desabastecimiento. Que falte un producto puede ser, porque lo estemos demandando más, pero hay suficiente en Bogotá para abastecer el mercado. Muy bien, Cristian Sandoval, de CMI. Secretarios, buenos días. Secretaria, de llegarse a tomar una decisión el día de mañana de suspender clases o hacerlas virtuales o no virtuales con talleres, ¿cómo van a recibir estos jóvenes o estos niños los refrigerios? Pues sabemos que muchos van sin desayuno, sin almuerzo a los colegios. Ahora van a estar también solos en la casa. ¿Qué medidas podrían tomar en ese sentido? Y secretario, usted hablaba de que las personas mayores son las más afectadas por este virus. ¿Qué está pasando en los geriátricos de Bogotá? ¿Están aislados? ¿Qué medidas han tomado? Nos informan que hay algunas personas que no están pudiendo ni siquiera ir a visitar a sus parientes. Entonces, ¿qué está pasando? Empiezo yo por la última pregunta, Cristian. La verdad, el Ministerio de Salud y Protección Social lanza unos lineamientos para las personas mayores, porque como decimos, son las más lábiles. No es que se enfermen más, es que cuando se enferman tienen mayor número de complicaciones, entonces hay que protegerles, por supuesto. Hay medidas como esas, de no visitarlos, que son necesarias. Yo preguntaba en una mesa de un medio de comunicación esta mañana, si uno tiene un síndrome gripal y tiene un abuelito que tiene un problema respiratorio, ¿lo visitamos o no? Pues no, por supuesto que no. Si hoy por hoy se nos ha dicho que podemos tener el virus sin tener el síndrome gripal, ¿deberíamos visitar al abuelito? Pues no. Esto no es lo más agradable, ni mucho menos, pero son medios para protegerlos a ellos. Entonces, en los pacientes institucionalizados de la tercera edad, vamos a evitar, a disminuir el número de visitas, vamos a tomar unas medidas especiales por si nos resulta un caso respiratorio, como con seguridad
nos va a resultar, estas personas como nosotros les va a dar gripa, de modo que tenemos unas medidas especiales y por eso hay algunas cosas que socialmente son incómodas, pero que clínicamente son necesarias. No, señor, no está prohibida. Según información que recibí yo ayer en el PMU, el señor presidente de la República, en un ejercicio de responsabilidad, dijo que este fin de semana no iba a haber visitas a las personas que estaban reclusas, pero eso es otro tema. Sin embargo, estamos hablando de fenómenos similares. Población confinada, ¿se debe o no se debe visitar? Pues lo ideal es que no. En este momento no tenemos ningún caso de coronavirus en población confinada. Les deberíamos proteger porque ellos tienen mayor probabilidad de riesgos y de complicaciones. Cristian, la pregunta que usted hace, lo que nos dice es la dificultad que tenemos al tomar una decisión de estas. Muchos de los niños y niñas, el único refrigerio que reciben o el único almuerzo que reciben es en los colegios, es el único alimento. Nosotros no nos podemos comprometer a que si es necesario hacer ese modelo pedagógico de trabajo en clases, los niños sigan recibiendo su refrigerio. Como ciudad no podemos hacerlo. Entonces, por eso estamos tomando con tanta dedicación y con información esa decisión. No es fácil, si toca tomarla, la tomaremos y por eso nos estamos preparando. Muy bien. María Camila Castro, Blue Radio. Buenos días, secretarios. Bueno, dos preguntas. La primera, está claro que hoy no van a adoptar la medida de cancelar clases, pero dado el caso, ¿cuáles serían los criterios? No sé, un aumento significativo, no sé, 100 casos en Bogotá. Y la segunda pregunta es para usted, secretario, que nos aclare cuántas personas hay contagiadas en este momento en Bogotá, ya que en redes sociales en este momento ahí se dice que son 12. Entonces, para la aclaración. Yo le digo otra vez lo del criterio epidemiológico. Las dos respuestas. Hay 5 personas positivas para COVID-19, 5 personas positivas. ¿Puede haber más personas contagiadas en Bogotá? Por supuesto que sí. De todas las que hemos evaluado, que son del orden de las 170 a la fecha, ¿sí? Encontramos 5 positivas. En este momento puede haber alrededor de 50 o 60 pruebas que se están corriendo. ¿Pueden salir pruebas positivas de esas 50 o 60? Por supuesto que sí. Pero entonces, lo oficial, lo científico es que hay 5 personas positivas, no hay ni una más. La información la tendrán ustedes de primera mano. Nosotros no ocultamos un solo caso, no nos parece responsable, pero además no va con los principios de nosotros de transparencia de la información. La gente necesita estar informada. Ahora, frente a cuándo se tomen las decisiones, lo estamos monitoreando día y noche. Claro que tenemos un nivel de línea roja que les explicaba ahorita, cuando tengamos circulación libre del virus. Pero las epidemias no se programan a una semana o 2. Las epidemias se siguen 24 horas al día. Tenemos una sala situacional en el 7º piso de la Secretaría de Salud, presidida por la alcaldesa y por este servidor de ustedes, en donde estamos recibiendo información permanentemente. Si nos toca tomar una decisión antes, porque tenemos nueva información, lo haremos. Por lo pronto, pensamos que no es el momento. Germán Reyes, de Prensa ADE. Secretaria, hay mucha especulación frente a los horarios de trabajo de los maestros del distrito. Se dice ayer en una reunión que tienen que ir a trabajar los sábados y domingos. ¿Qué de cierto hay de eso? ¿Cómo se van a manejar los horarios de los maestros? No, los maestros los estamos invitando a una jornada pedagógica mañana en la que deben preparar. Nosotros hemos insistido, esto es una situación de ciudad que nos compete a todos. Yo estoy segura que los maestros van a responder, que los maestros le van a responder a la ciudad, trabajando mañana en sus colegios las guías pedagógicas o la modalidad de trabajo que ellos mismos van a escoger para asegurarnos que los estudiantes tengan un trabajo en casa durante 2 semanas. Esa es la invitación que estamos haciendo, pero que además estamos convencidos que los maestros nos van a acompañar en esto. Nos van a acompañar diciendo, estas son las guías del trabajo en casa. No estamos diciendo que es que se va a suspender el trabajo, no, académico. Los niños van a seguir trabajando en sus casas. Requerimos de los papás, de las mamás que acompañen ese trabajo de los niños. Estoy segura que los maestros nos van a acompañar en esto. Muy bien. Una última pregunta con el secretario de Salud acá, que desafortunadamente debe retirarse.
Entonces vamos con Juan Carlos Mira de City TV. Como les digo, desafortunadamente después de esa pregunta quedamos solo con el secretario de Educación porque el secretario de Salud debe retirarse. Perfecto, perfecto. Hacemos 2 preguntas y se retira. Muy bien. Juan Carlos Mira de City TV. Buenos días. Secretaria, por hacer una consulta. ¿La medida, si se llega a tomar, de suspender clases, aplica para públicos y privados? ¿Aplicaría en este caso? ¿Y cómo están trabajando en ese tema con los colegios privados? Y si también lo han hecho con universidades, pues nos gustaría mucho porque son muchos estudiantes. Para el secretario son 2 o 3 cositas. La primera, hemos recibido reportes en City de muchas personas que dicen que en la línea 123 no les contestan, dicen que no les están asignando citas, si es que allí se asignan citas o no, que no les resuelven las dudas. Son varias quejas en la línea 123. ¿Cómo están trabajando allí en esa línea de atención? Recordémosle a la gente para qué sirve la línea 123 en este caso, que ustedes la habilitaron bajo esta alerta amarilla. Segundo, ¿cómo están en el tema de suministros médicos en la red pública hospitalaria? Porque en ese momento tenemos un compañero en el hospital de Kennedy, porque trabajadores del hospital están reportando que no tienen suministros como tapabocas y guantes, o no tienen en grandes cantidades. Sé que ayer el ministro anunció que se iba a declarar el tapabocas como vital no disponible para poder importarlos mucho más y tener esa posibilidad de entregarlos tanto a los médicos como a los pacientes. Y finalmente, se acaba de confirmar el primer caso en Venezuela, los 2 primeros casos en Venezuela de coronavirus, y Bogotá es una de las ciudades del país que más recibe venezolanos. ¿Cómo trabajar con esa población puntualmente? Son varias, pero ahí. Muy bien. El tema de la población migrante es un reto, lo está asumiendo como corresponde el Gobierno Nacional, Migración Colombia, y pues están tomando medidas. El Instituto Nacional de Salud desplazó allí personal especializado a Cúcuta, a Paraguachón, a Maicao, a Casanare, en fin, a las zonas por donde están entrando la población migrante de Venezuela. Estábamos esperando que aparecieran casos en Venezuela, por supuesto, no pueden estar exentos de este fenómeno, y se establece otro nuevo reto. Las personas que llegan de Venezuela acá, desgraciadamente para ellos, se demoran muchísimo en llegar a Bogotá. Las condiciones de transporte de ellos son muy precarias, entonces no constituyen el mayor riesgo. Nuestro mayor riesgo sigue siendo el aeropuerto internacional. De modo que vamos a atender ese tema. Hoy estoy citado nuevamente a puesto de mando unificado a las 5 de la tarde y veremos cómo lo están manejando desde frontera, pero les invito a que le pregunten esto a las autoridades migratorias. Desde el punto de vista de la red hospitalaria, siempre hay retos de tener bien surtida la red hospitalaria. Hoy no es excepcional. Lo estamos chequeando todos los días. Si tenemos alguna falta, en alguna parte la estamos proveyendo, pero fundamentalmente frente al tema de tapabocas. Es cierto que tuvimos una relativa escasez en el mercado de tapabocas. Esa declaratoria que usted menciona del señor ministro ya se tomó por el INVIMA hace 48 horas. O sea, se declaró el tapabocas como un implemento de necesidad en salud pública que no debería estar bajo las reglas del mercado. Así las cosas, desde la Secretaría Distrital montamos una compra conjunta con nuestras subredes, ya está en tránsito y esperamos que nos estén despachando tapabocas en el curso de este fin de semana. Tienen en este momento las redes tapabocas, la Secretaría tiene tapabocas para su personal de salud, pero tiene razón la población al decir nos está haciendo falta tapabocas en el mercado. Vamos a ver si hoy nos dan las herramientas necesarias para hacer tal vez la búsqueda de esos tapabocas que nos dijeron que existían en el mercado y están guardados. 10 millones de tapabocas se informaron. Si hay 10 millones de tapabocas guardados, pues tenemos que tomar alguna medida, ¿sí?, de fuerza tal vez, para recuperar esos 10 millones de tapabocas. Bogotá específicamente empezó a fabricar tapabocas. Dimos las instrucciones claras desde la semana pasada de que se empezara el proceso. Esto suena bastante sencillo, pero tiene algunas trabas. Ya tenemos el material en que se debe fabricar el tapabocas, un material que técnicamente permita la filtración que ellos deben tener, y esperamos contar en este fin de semana con los primeros tapabocas hechos aquí en la ciudad. Por último, el tapabocas no previene la enfermedad. El tapabocas no previene la enfermedad, porque las personas tienen una pulsión de todos estar en este momento utilizándolo. El tapabocas lo que previene es que transmitamos la enfermedad. Cada vez que nosotros estamos agripados, tenemos este síndrome, tosemos, como lo hacemos todos, y esto genera un pequeño aerosol. Un aerosol que no va sino a 1 metro de distancia, pero el aerosol tiene micropartículas de saliva que llevan el virus. El tapabocas las deja acá. Por eso, el tapabocas lo debe usar la persona enferma, no la persona sana. Pero claro que tenemos un reto que vamos a superar allí. El tema de las líneas telefónicas. Cada vez que abrimos un nuevo canal se nos puede congestionar.
Hablé ayer con el presidente de ETB, logramos aumentar el número de líneas o canales, como llaman ellos. Hablamos ayer con el CRUE, con el C4, que es el centro del 123, aumentamos los puestos de trabajo y nuestra gente del Centro Regulatorio de Urgencias y Emergencias está trabajando en ese sentido. ¿Hay gente que no hemos atendido adecuadamente? Sí. Hay miles que hemos atendido adecuadamente, pero tenemos que lograr atenderles a todos. Hay algunos de los pacientes que les hemos dicho que les vamos a atender en casa, a donde no ha llegado el carro, probablemente sí, pero hay cientos a los que les hemos podido llegar con el equipo médico hasta su hogar para tranquilidad de ellos y para tranquilidad nuestra, de modo que en eso seguimos trabajando permanentemente. En compromiso de ustedes, José Antonio Jiménez de Enlace Bogotá, y es la última que atiende el secretario. Secretario, muy buenos días. Si se me da la oportunidad para preguntarle también a la secretaria. Se anunció por parte del Gobierno Nacional y Distrital que donde hay aglomeración de más de 500 hasta 1.000 personas, pues se van a cancelar cualquier tipo de eventos. Bajaba ahorita yo en mi transporte del bus frente de San Victorino. Ahí se congrega mucha, pero diariamente más de 5.000 personas ahí. En este momento el comercio se podría haber afectado también por este aspecto. Ustedes como Secretaría de Salud han tenido la oportunidad o van a tener la oportunidad de hablar con los comerciantes, de brindar algún tipo de recomendaciones, o qué va a pasar en este sector aquí de San Victorino. Hoy estamos en San Victorino, casualmente usted lo menciona, y hoy la Secretaría de Salud en horas de la mañana está en un operativo en San Victorino. Lo que tenemos que decir es que un acto público o privado, lo que llamamos congregación de personas desde el punto de vista clínico, son ese número de personas, el número nosotros lo manejamos alrededor de 1.000, pero acogemos lo de 500 de presidencia, que estén juntas en un sitio durante más de media hora. El tránsito que se tiene en el comercio no es precisamente un evento público. Hay muchas más personas de 1.000, por supuesto, yo estoy de acuerdo con usted. Lo mismo en cualquier tipo en un recreo, por ejemplo, hay más de 1.000 personas, pero no están más de media hora juntas como lo están en un concierto, como lo están en un culto religioso, como lo están en un teatro. Entonces, aun cuando pudiéramos llegar a prohibir todo tipo de actividad, pensamos que no es el momento. Hay un costo social, hay un costo económico, hay un costo personal y humano que no queremos que se asuma en este momento porque no entendemos que haya razones epidemiológicas para hacerlo. Si nos toca hacerlo en el futuro, lo haremos. En este momento pensamos que no constituye un riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y seguimos con Víctor Ballestas, de Canal Capital. Juan Carlos? Hola. Sí, dale. Miren, la salud es un derecho fundamental y nos compete a todos. Nosotros ya estamos trabajando con las instituciones privadas, con las universidades, también estamos hablando permanentemente con ellos, y lo que tenemos claro es que una medida de estas tiene que ser general, tiene que ser una medida generalizada para que tenga el efecto que esperamos. Entonces, en esa eventualidad aplicaría a colegios públicos y a colegios privados. En este momento no se ha tomado la decisión, pero las actividades preparatorias se están haciendo con ellos. Un segundo. Víctor Ballestas. Secretario, buenos días. En directo para Capital, quería preguntarle sobre una preocupación que hay en los colegios. Hasta se han creado grupos de WhatsApp para recibir información. Recordémosle a la gente, a los padres de familia, cuál es el conducto regular o dónde pueden revisar, dónde pueden llamar para recibir información verídica, rotan pantallazos que son con información falsa, envían todo tipo de cadenas con audios. ¿Cuál es el conducto regular? Miren, en la página de la Secretaría de Educación tenemos las guías pedagógicas, la información sobre el coronavirus. Invitamos a que se consulten. A los maestros se les ha entregado unas guías pedagógicas, incluso por ciclos educativos. Es muy distinto lo que puede entender un niño de 7 años a lo que puede entender un muchacho de 14 años. A cada ciclo le hicimos una guía pedagógica para trabajar conjuntamente con ellos. Adicionalmente, y yo quiero insistir, esto es un asunto de colegios, pero también de familias. Nosotros nada sacamos si tenemos unas acciones en el colegio y no las completamos, entonces los invitamos a la página. Muy bien, seguimos con Carlos Martínez, Radio Santa Fe. Ok, Fabián Yáñez, Revista Semana. Secretaria, buenos días, ¿cómo están? Secretaria, listo, ya hablamos de los colegios como tal, pero
sigue la pregunta de los jardines. Sí, señor. Muchos papás nos están diciendo, venga, ok, con un niño más grande es más fácil, pero mi niño tiene 2, 3, 4 añitos, o personas de escasos recursos que tienen bebés, que los dejan en los centros antiguamente llamados a cunar. Ahí, ¿qué medidas se puede tomar? Porque ellos son todavía más vulnerables que los grandes. Sí, señor. Sí, señor. Ya estamos trabajando también con la Secretaría de Integración Social. Insisto, las medidas deberían ser generales para que sean efectivas. Es muy complicado para un papá, para una mamá, no saber dónde va a dejar su niño, pero en este momento la situación que estamos viviendo puede llegar a ser más dramática en otro momento. Entonces nos va a tocar tomar medidas. Con la Secretaría de Integración Social lo que hemos acordado es que las medidas que se tomen para el sector educativo serán también tomadas por la Secretaría de Integración. Sí, señor. Tendría, en este momento, al igual que en los colegios, siguen las clases, pero si tomamos una medida sería general. Muy bien, vamos con Carlos Díaz de Capital Radio. Secretaria, buenos días. Bueno, hablamos también ya de colegios, de jardines infantiles, pero en el caso de universidades aplicada públicas y privadas, ¿ya han hablado con los rectores de las universidades? ¿Qué medidas han tomado? Porque, bueno, la distrital ya toma algunas medidas, la nacional también, pero han hablado con las universidades privadas. Sí, señor. ¿Y qué medidas ya se han tomado? Sí, señor. Nosotros hemos hablado con los colegios públicos privados, con las universidades públicas y privadas. De hecho, ellas fueron invitados al Consejo de Gobierno Ampliado que se desarrolló el miércoles, estuvieron presentes y aunque nosotros respetamos profundamente la autonomía universitaria, también hemos hecho un llamado a que las medidas que se tomen sean asumidas también por las universidades. Hay universidades que ya tomaron la decisión. La Universidad de los Andes tomó la decisión de cambiar también su modelo pedagógico de las clases presenciales a clases virtuales. ¿Por qué lo hace la universidad? Porque goza de esa autonomía universitaria que le permite hacerlo. Secretaria, pero también otra pregunta tiene que ver con los colegios. Es que algunos colegios del norte privados, más exactamente, están haciendo como medidas de pico y placa para que los estudiantes puedan realizar sus clases. Es decir, unos días asisten unos cursos, en otros días asisten otros. ¿Se ha planteado esa posibilidad que se pueda aplicar también en los colegios públicos? O... Sí, señor, es una medida que estamos considerando, pero que aún no hemos tomado la decisión. Yo quiero insistir, nosotros necesitamos tener una información sólida que nos permita tomar decisiones. En este momento la decisión es invitar a que se construyan las guías pedagógicas y el trabajo para que los estudiantes estén 2 semanas con trabajo en casa. Laura Neira, de La República. Secretaria, buenos días. Laura, buenos días. Bueno, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad de la Javeriana dice que 63% de los estudiantes de educación media en colegios públicos pues no tienen acceso a Internet. ¿Qué están planteando ustedes en caso de que se lleguen pues a hacer estas clases virtuales para proveerle acceso a estos estudiantes? El estudio que presentó la Universidad Javeriana corresponde al país. Bogotá tiene unas condiciones que también son bastante particulares, aunque reconocemos hay familias que no tienen acceso a Internet, en Bogotá hay un mayor acceso a esto. ¿Qué estamos proponiendo? Unas actividades virtuales, pero también les estamos proponiendo a los maestros unas actividades no virtuales. Entonces, los profesores, los maestros que quieran asumir un trabajo virtual, les tenemos toda una batería en la que pueden acceder, portales y demás, correo electrónico de estudiante. Aquellos en los que no haya, vamos a continuar con el trabajo en papel, físico, pero con guías claras. Y también recurrir seguramente a radio, televisión, para que nos ayuden con este tema de guías pedagógicas. ¿Podemos saber, pues, desde el punto de vista de ustedes, qué tan preparados están los colegios para afrontarlo? Sí, nosotros creemos en los maestros y en las maestras de Bogotá. Nosotros creemos que ellos tienen todas unas guías desarrolladas. Hoy, ¿a qué los estamos invitando? A que mañana organicen esas guías, pero que sobre todo organicen el trabajo de los estudiantes. La invitación es esa. Organicen el trabajo que el lunes les vamos a entregar a los estudiantes para que si en un momento toca tomar la decisión, los chicos y las chicas no es que se quedaron sin colegio, no es que se quedaron sin pedagogía, no, están en casa trabajando. Y entonces esa es la jornada que esperamos desarrollar mañana. Muy bien. Carlos Martínez, de Radio Santa Fe. Secretaria Egna, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle en qué se ha avanzado con las movilizaciones que se van a realizar
para el próximo 25 de marzo. ¿Qué se ha acordado con los organizadores, con el Comité del Paro Nacional, con la Asociación de Educadores del Distrito? ¿Qué se ha concertado finalmente en esta convocatoria para esta fecha? Eso sí es gobierno. Ser un poco de vocero, todo el tema de movilización social lo maneja Secretaría de Gobierno. Con todo gusto conducimos la pregunta al secretario para que pueda ser respondida correctamente. Muy bien, vamos con Wilmer Burbano de Cable Noticias, que va en vivo. Secretaria, estamos en directo para Cable Noticias. Nuevamente, ustedes anunciaban las medidas y van a evaluar si cierran o no colegios. ¿De qué depende esa decisión? La decisión es puramente epidemiológica. La decisión es, Secretaría de Salud tiene unos indicadores claros. En algún momento nos dirán, hay que tomar la decisión, la tomaremos sin ninguna duda. En eso queremos ser claros, hay que privilegiar la salud de todos los ciudadanos. Depende exclusivamente de salud. Muy bien, muchas gracias. Francisco Robles, RCN Radio Bogotá, MPM. Secretaria, por acá, buenos días. ¿Dónde está? ¿Cómo está, secretaria? Buenos días. ¿Cómo está? Dentro de la estrategia y de las medidas, ¿hay algún plan para hablar con todos los administradores de las rutas escolares para algún tema de desinfección? Porque sabemos de la importancia, porque hay muchos chicos que van a permanecer alguna hora dentro de las rutas escolares. Y la otra, dentro de ese sistema de alertas tempranas que los docentes y los rectores van a publicar diariamente, ¿nos puede un poquito explicar cómo es ese proceso para evitar de pronto rumores que en algún colegio ya hay casos? No. ¿Tenerlo claro? Rutas escolares ya estamos trabajando también con ellos, hay procesos de desinfección también en las rutas y de invitación a que se desinfecten todas las rutas escolares. Frente al tema del reporte, yo les quiero decir que estamos bastante satisfechos con el balance que hemos tenido hasta hoy. Empezamos el miércoles y ya tenemos más de 400 instituciones que nos están reportando. ¿Qué es lo que nos reportan? Si hay ausencias de niños, ausencias de maestros y posible causa. Estamos haciendo un seguimiento y estamos haciendo toda la revisión epidemiológica para, yo insisto, en caso que nos toque tomar una decisión, tener la tranquilidad que tenemos toda la información disponible. El reporte es muy sencillo, lo hace cada rector de colegio, nosotros les dimos un link a los rectores, un formulario, ellos ingresan la información, estamos teniendo 2 cortes diarios, un corte a las 12, un corte a las 5 de la tarde, y vamos revisando cómo se está comportando la situación en cada uno de los colegios públicos y privados de Bogotá. Muy bien, Laura Carvajal, de Melodía Estéreo. Buenos días, secretaria. Buenos días. Una de las medidas que está tomando precisamente la Secretaría de Educación es el diseño de un reporte de alertas tempranas por enfermedad en todo tipo de colegio. Me gustaría saber un poco más acerca de este reporte, quién debe implementarlo, todos los colegios, quién debe llenarlo, cómo funciona. Sí, es lo que les acabo de comentar, es un reporte que sacamos al aire el miércoles y ya tenemos información de miércoles y jueves. Los rectores, las rectoras son los responsables y los colegios públicos y privados nos van a informar qué situación se está dando en su colegio, insisto, para tomar decisiones de la manera más objetiva posible. Sin información es muy difícil. Yo solamente les digo, la pregunta que nos hacen del refrigerio escolar, esta es una decisión muy difícil. Nosotros no podemos tomar decisiones sin información y ese es el objetivo del reporte. Muy bien, Guillermo Torres, Colmundo Radio. Buenos días, secretaria, por acá. Buenos días. El tema pasa por si ustedes ya hablaron con los padres de familia en relación con la circular que tuvieron que enviarle para lo de la virtualidad en la educación en la capital del país. La circular la acabamos de sacar, salió a las 8:50 de la mañana y estamos haciendo esa invitación a los padres y madres. Nosotros necesitamos que los medios de comunicación nos ayuden, se comprometan, nos comprometamos entre todos a entender que esto no es un problema solamente del colegio, solamente de la escuela. Y seguramente estas podrían ser unas decisiones complicadas, pero necesitamos el acompañamiento de los padres y de las madres, de los cuidadores en general. Muy bien, y terminamos con Carolina Carmona de la UD Estéreo. Secretaria, ¿se ha pensado cómo hacer para que los niños, si llegado a tomarse la decisión de que reciban clases virtuales, aquellos que no tienen conectividad, cómo hacer para que ellos puedan recibir clases? He insistido, nosotros tenemos 2 tipos de estrategias, unas estrategias que son virtuales, pero otras estrategias en las que
Estamos privilegiando el trabajo lápiz y papel y consulta de libros y demás. Entonces hay una batería para trabajo virtual y otra batería para trabajo no virtual. Insistir en que esa es responsabilidad de todos y seguramente los papás y las mamás tendrán que estar pendientes de cómo los niños realizan el trabajo. ¿Qué no puede pasar? Que asumamos esto como 2 semanas de vacaciones. Ese es el llamado que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Hay que trabajar en casa. Muchas gracias. Tenemos un refrigerio dispuesto para que lo puedan tomar.